bienvenidos. En este video vamos a ver el pretérito imperfecto, que es, desde el punto de vista de la traducción, similar a nuestro pretérito imperfecto castellano, ¿sí? Tomando nuestro modelo educar, sería educaba. Recordemos que este tiempo, el pretérito imperfecto, es el tiempo pasado del modo indicativo del sistema infectivo o del aspecto infectivo. Nosotros hasta ahora del infectivo hemos visto del indicativo el presente y después habíamos visto el modo imperativo. Bueno, lo que vamos a ver ahora es completar el modo indicativo. Recuerden que el aspecto infectivo tiene idea durativa. Y esto es importante porque precisamente con esta idea que nosotros vamos a traducir de educaba, nos tiene que quedar claro que esa es una acción pasada, pero marcando su duración, ¿sí? De hecho, cuando hicimos la introducción general del verbo, habíamos dicho que incluso para el presente, que nosotros, digamos, convencionalmente lo traducimos como educo, también podríamos adoptar una traducción del estilo de estoy educando. Es un poco, digamos, pesada la traducción, por eso no la evitamos, pero digamos, tengámoslo presente porque es una idea durativa el infectivo. Y lo mismo pasa en el caso del pretérito imperfecto. Esa idea de yo educaba, en realidad es la idea de estaba educando, ¿sí? De todas formas, insisto, vamos a traducirlo como nuestro pretérito imperfecto, pero ténganlo presente. Entonces, pretérito imperfecto está dentro entonces del modo indicativo del aspecto infectivo. Vamos a ver ahora la fórmula, como siempre hacemos, o sea, cómo se arma un verbo en pretérito imperfecto. Siempre partimos del tema. Partimos entonces del tema que en nuestro caso va a ser paideu. Ahora igual lo pongo con ejemplos, pero ahora doy la fórmula así abstracta. A ver, entonces, tema más la vocal temática, que es la que ya conocemos, o la epsilon o la omicron, ¿recuerdan? Y ahora lo que vamos a aprender para el pretérito imperfecto son nuevas desinencias, que son las desinencias secundarias. Nosotros hasta ahora veníamos trabajando con las desinencias primarias. La novedad entonces del pretérito imperfecto es que va a tener desinencias secundarias. El pretérito imperfecto es lo que se llama un tiempo histórico. Por lo menos así lo denominan las gramáticas. Tiempo histórico, de todas formas, no se asusten, es simplemente un tiempo pasado. Pero las gramáticas, se los comento porque, bueno, si se encuentra con alguna, habla de tiempo histórico. Pero insisto, es lo mismo que un tiempo pasado. Entonces, los tiempos pasados usan desinencias secundarias. Entonces, no es que las estamos aprendiendo solo para el imperfecto. Vamos a ver después a estas desinencias secundarias en otros tiempos pasados o históricos. Es decir, cuando veamos el aoristo van a aparecer estas desinencias secundarias, y cuando veamos el pretérito pluscuamperfecto en el sistema perfectivo también nos van a aparecer estas desinencias secundarias. Lo otro que también usa desinencias secundarias es el optativo. El modo optativo todavía no lo vimos, pero bueno, a grandes rasgos sepan esto. Las desinencias secundarias se aplican a tiempos pasados y al optativo, y ahora las vamos a ver. Entonces esta es la primera novedad respecto del pretérito imperfecto, pero no terminan acá las novedades. Previo al tema, nosotros vamos a tener lo que se llama un aumento, que ven que además se los pongo con otro color para que lo tengan bien presente. A ver, ¿qué es el aumento? El inicio de la raíz, o del tema, decíamos, tema o raíz, los podemos usar ahora como sinónimos. Lo que le vamos a agregar es o una epsilon si ese tema comienza con consonante. Ese aumento se llama aumento silábico porque lo que hago es añadir una sílaba. Por ejemplo, entonces yo a mi verbo modelo, paideu, como empieza con ese tema, paideu, empieza con una consonante, la pi. Entonces yo lo voy a aumentar para formar el pretérito imperfecto agregándole antes una epsilon. Y eso se llama aumento silábico. Pero después existe otro tipo de aumento que se llama aumento temporal, que es el aumento que se da con aquellos verbos cuyo tema comienza con vocal. Entonces lo que va a ocurrir ahí es que lo que se va a producir es que se va a alargar la vocal. Después vamos a ver de qué modo. Entonces, estos son los dos tipos de aumentos. Si el tema comienza con consonante, agrego un epsilon. Y si el tema comienza con vocal, no agrego nada, no agrego, sino que a esa vocal la voy a alargar. Nosotros ahora como vamos a trabajar con paideuo,
vamos a trabajar con un aumento silábico. ¿Sí? Después les voy a hacer, digamos, un detalle bien específico de los aumentos, pero bueno, ahora para trabajar, para introducirnos ya en el pretérito imperfecto y en cómo se arma, vamos a trabajar con paideuo, que va a usar el aumento silábico. Entonces, a ver, vamos a agregarle entonces la epsilon, más el tema paideu, más la vocal, que el sistema es el mismo, o es epsilon o es omicron. Acuérdense que la diferencia es que omicron se utiliza cuando la desinencia comienza con una nasal, entonces para todos los demás casos es la epsilon, pero el sistema es el mismo. Y decíamos entonces eso, desinencias nuevas, que son las desinencias secundarias. Vamos a ver, estamos en el sistema infectivo, en donde vamos a tener desinencias por un lado las activas y por otro lado las medio pasivas, o sea, la voz media y la pasiva son la misma expresión. Entonces, las desinencias activas, para la primera persona es nu, para la segunda es una sigma, la tercera persona no tiene desinencia, va a quedar, o sea, yo les puse ahí nada porque no tiene desinencia, va a quedar solita la vocal. La primera del plural, men, ven que esa es similar a la primaria, te, lo mismo, y nu para la tercera del plural. ¿Sí? Ojo, porque entonces la primera y la tercera tienen la misma desinencia, nu. Para el caso de las medio pasivas, tenemos men, largo, ojo, men, so y to, ¿sí? Men, so y to. Pero ¿qué pasa con ese so? Nos va a pasar lo mismo que nos pasaba con el sai en las desinencias medio pasivas de las desinencias primarias, que ese sai, la sigma caía y entonces se producía una contracción entre lo que me quedaba ai y la vocal. Bueno, acá va a pasar lo mismo con ese so. No, en el imperfecto no lo vamos a ver expresado, sino que se va a fusionar con lo que tiene antes. Ahora lo vamos a ver. Pero bueno, yo, digamos, para quien le sirva, les doy como las desinencias solitas, porque bueno, además también como después van a aparecer, es útil también como memorizarlas de este modo. Men, so, to, y después mesa, esta ya la conocen, se y to como desinencia tercera persona plural. ¿Sí? Fíjense que to es la tercera del singular y to con nu previamente es la del plural. El sistema es similar al de las primarias. En las primarias teníamos que la tercera del singular era tai y el de la tercera del plural era tai, ¿sí? Para observar algunas regularidades. Bien, me interesa que presten atención ahora, antes de pasar a formar el verbo, a la regla de acentuación de los verbos. No la pierdan de vista nunca, ¿sí? Esta es la regla que se aplica a las formas conjugadas del verbo, en donde el acento tiende a alejarse lo más posible del final de la palabra, mientras la regla de acentuación se lo permitan, ¿sí? Eso es importante porque de eso va a depender, o sea, dónde ponemos el acento. Así que no pierdan de vista esta regla que se aplica a las formas conjugadas del verbo. Fíjense, ya les pongo para que vean rápido en cómo influye con un ejemplo de la primera persona. Yo ahí tengo, por ejemplo, paideuo es el presente, ¿no? Yo educo, ya lo conocen, paideuo. Como la desinencia es omega, el acento puede llegar solamente hasta la antepenúltima porque omega es larga. Pero en el imperfecto, que yo ya se los pongo, epaideuon, la primera persona, o sea, yo educaba, como la terminación es omicron, nu, o sea, nu es propiamente la desinencia, omicron es la vocal de unión, pero para el caso no importa. On es la terminación. Como on es breve, el acento no recae en la anteúltima, porque on, breve, me permite llevarla hasta la antepenúltima. Entonces, mientras pueda ir lo más lejos posible del final de la palabra, lo va a hacer. Este entonces es un caso, epaideuon, ¿sí? Entonces, ténganlo presente porque el juego con los acentos tiende a ir lo más lejos posible del final de la palabra. Bueno, vamos entonces ahora a conjugar primero la voz activa. Entonces tenemos epaideuon, primera persona. Fíjense, entonces yo les marco ahí en rojo el aumento silábico. Como paideuo, su tema comienza con consonante. Lo que añado antes de ese tema es una epsilon, que es lo que decíamos entonces aumento silábico. Añade una sílaba a la palabra. Y la terminación era, es on, o sea, nu es la desinencia y omicron es la vocal de unión, que es omicron porque la desinencia es con una nasal. Cuando no es una nasal, lo que vamos a tener es la vocal de unión epsilon. Entonces, epaideuon,
Primera persona, yo educaba. Epaideues, la sigma es la desinencia. Epaideue, ahí acuérdense, queda solita la vocal porque no hay, decíamos que no hay desinencia para la tercera persona singular. Epaideuomen, epaideuete y epaideuon. Fíjense, primera persona y tercera del plural coinciden, ¿sí? Como se desambigua eso, bueno, solo el contexto nos lo dirá. Las traducciones, a ver, yo educaba, tú educabas, él educaba, nosotros educábamos, vosotros educabais y ellos educaban, ¿sí? Es una acción pasada en su duración, expresada en su duración, ¿sí? Entonces, miren la importancia entonces de las novedades que aprendimos. Desinencias secundarias, sobre todo en donde varían es en la nu, la sigma, bueno, y nada para la tercera singular. Men y te son las mismas que las primarias y nu para la tercera del plural. La novedad, las desinencias antes eran primarias, ahora son secundarias para el pretérito imperfecto y vamos a verlo para todos los tiempos pasados, son desinencias secundarias. Y la otra novedad es que previo al tema lo que tenemos es ese epsilon, que es decíamos el aumento silábico. Vamos ahora a la voz medio pasiva. Tenemos epaideuomen, men, epaideu, y acá es lo que yo les decía, la desinencia era so. Pero ¿qué pasó con ese so? Yo les pongo ahí, al que les sirva recordar que la desinencia originaria era so y se produce después esto, buenísimo. Si no, estudianse directamente epaideu, ¿sí? Entonces, epaideu es so, era mi forma originaria, ¿sí? Con esa terminación so. Pero esa sigma intervocálica cae, que es el fenómeno mismo que ustedes ya conocían para sai, y se produce una contracción entre la epsilon y la omicron, que en griego la contracción entre una epsilon y omicron da como resultado un diptongo u. Y eso es lo que tienen ahí, ¿sí? Entonces, epaideuomen, epaideu, epaideueto, epaideuomeza, epaideueste, epaideuonto, ¿sí? Traducciones. Bueno, educaba en mi interés, si fuera la forma en mi interés, tú educabas en tu interés, él educaba en su interés, educábamos en nuestro interés, vosotros educabais en vuestro interés, ellos educaban en su interés. Entonces, si lo traducimos con la idea de la forma media, con la idea de en propio interés. Si fuera para la idea de traducirlo como una reflexiva, sería yo me educaba, te educabas, él o ella se educaba, nosotros nos educábamos, vosotros os educabais, ellos se educaban. ¿Sí? Eso es la reflexiva. Y por último, en el caso de que fuera la voz pasiva, si la forma en contexto, digamos, va a ser la voz pasiva, entonces eso es, yo era educado o era educada, tú eras educado o educada, él era educado o educada, nosotros éramos educados o educadas, vosotros erais educados o educadas, y ellos eran educados o educadas. ¿Sí? Entonces, el sistema es, la novedad es como decíamos, las desinencias secundarias y el aumento. ¿Sí? Eso es la novedad. Y las traducciones, bueno, las adecuamos a nuestro mismo pretérito imperfecto del castellano. Bien, y les decía entonces que íbamos a particularizar después en el tema del aumento porque es la novedad. Entonces, a ver, el aumento entonces denota tiempo pasado, por lo que aparece solo en los llamados tiempos históricos, que son el que estamos viendo, el pretérito imperfecto, nos va a aparecer en el auristo, que es del sistema confectivo, y nos va a aparecer también en el pretérito pluscuamperfecto en el sistema perfectivo, ¿sí? Entonces, lo que aprendamos ahora lo vamos después a ver de nuevo en estos otros dos tiempos, por ser tiempos históricos o pasados, ¿sí? El aumento es propio entonces de estos tiempos pasados. Y decíamos que tiene dos posibilidades de formarse. Uno es el que vimos recién, que es el aumento silábico, y el otro es el aumento temporal. Llamábamos aumento silábico a aquel que se producen los verbos que comienzan con consonante. Entonces lo que se hace es se prefija un epsilon a esa raíz o a ese tema, ¿sí? Simplemente eso, y es lo que acabamos de ver con paideu. En el caso de los verbos que comienzan con vocal,
se produce lo que se llama el aumento temporal, que consiste en el alargamiento de esa vocal inicial, ¿sí? Que es lo que vamos a ver ahora en un ratito. Vamos a ver cómo se produce ese alargamiento, no es de cualquier manera. Entonces, respecto del aumento silábico, el de los verbos que comienzan con consonante, que se prefija la epsilon, a ver, es lo que vimos recién. A paideuo le pongo, por ejemplo, la epsilon de paideuo, ¿sí? Simplemente eso. Les hago una aclaración solo para, es una cuestión fonética, que los verbos que comienzan con ro, por ejemplo, acá tienen el verbo ripto, para que después, cuando uno lo pronuncie al pretérito imperfecto, pueda pronunciar erripton, o sea, manteniendo la vibrante múltiple, esa ro así fuerte, como la tenemos en ripto, se duplica, cuando se añade el aumento, se duplica la ro. ¿Sí? Eso es simplemente una cuestión fonética, es una pavada, bueno, se da solo el caso con los verbos en ro. ¿Por qué? Porque si yo no duplico la ro, cuando agrego el aumento, yo eso lo pronunciaría eripton, porque se acuerdan que la ro es como, desde el punto de vista ortográfico, es igual que nuestra ro, perdón, que nuestra R, es decir, si tienen una sola es suave, como en pero, y si son dos en el medio de palabra, ¿no? En el medio de palabra, perro, es porque aparecen dos, el griego es igual. Entonces, si yo, el verbo es ripto en presente, para que en el imperfecto yo pueda reconocer que es el mismo verbo y no otro, tengo que pronunciar eso erripton, entonces le tengo que agregar, o tienen que quedar dos ro para que con el aumento se pueda pronunciar igual, ¿sí? Es un detalle y es solo se da con, ya les digo, los verbos que tienen el tema que comienza con ro, pero bueno, ya que estamos, se los aclaro por si se lo topan y se preguntan por qué hay doble ro. Bueno, ese sería el mismo verbo, pero es simplemente por una cuestión fonética, para que se mantenga la misma pronunciación. Una cosa que solo es un detalle práctico, que no hace a la gramática, pero que es un detalle práctico que uno como docente advierte, que es que, ojo ahora, porque si a ustedes les van a empezar a aparecer pretéritos imperfectos en las oraciones, en los textos, en los ejercicios, ojo cuando a ustedes les aparece entonces ahora un verbo que comienza con epsilon, porque ustedes hasta ahora están acostumbrados a empezar a buscar los verbos por ¿cómo se busca en el diccionario? Bueno, empiezo a buscar por la primera letra, pero ojo, que cuando ustedes ahora se topen con algo que se dan cuenta de que es un verbo, porque la terminación les dice que es verbo, ojo que ese epsilon no sea parte de la raíz o parte del aumento silábico, ¿sí? Así que estén atentos a eso, que ahora cuando tengan un verbo con epsilon o comenzado con epsilon, duden de si ese epsilon es parte de la raíz o parte del aumento silábico, o producto del aumento silábico, ¿sí? Fíjense que había ejemplos en donde justo por ejemplo, las desinencias primarias y las secundarias coincidían, así que yo les estoy hablando sobre todo cuando uno hace esa primera aproximación a la oración o al texto, así que busca rápido en el diccionario. Entonces, ojo con los verbos que comienzan con epsilon, que puede ser que no, cuya forma la encuentran con epsilon, porque puede ser que no sea ese epsilon parte del tema o raíz, sino aumento silábico, ¿sí? Solo un consejito de haberlo visto. Entonces uno se apresura y busca algo con epsilon y dice, profe, no lo encuentro. Bueno, no, que no lo encuentro, sino que eso se aumenta. Bien, y respecto al aumento temporal, decíamos entonces que era el que se daba con los verbos que comienzan con vocal, en donde se aumenta, se alarga la vocal inicial. ¿De qué manera? A ver, van a ver que es muy lógico el sistema. Les pongo lo mínimo y lo básico, después lo vamos a ver un cachitín más complejo, pero a ver, para que a golpe de vista vean cuál es la dinámica básica. A ver, la alfa se va a alargar en eta, ¿sí? Alfa en eta. La epsilon también se va a alargar en eta. La omicron se alarga en omega. La iota en iota larga y la epsilon en epsilon larga, ¿sí? En el caso de estas dos últimas,
no lo vamos a poder saber, o sea, si es larga o breve, porque bueno, los textos, salvo en textos didácticos, no les pone encima si es larga o breve. Entonces, o en algo, eventualmente cuando uno después lee poesía, puede detectar por la posición de determinada palabra si esa iota o esa epsilon es larga o breve. Bueno, ahora no, ahora quédense tranquilos que ahora no. Entonces, ese es el único, las únicas dos que no se puede observar de antemano. Cuando tengan una iota y una epsilon en posición inicial, bueno, ahí es ambiguo. Pero entonces la alfa en eta, la epsilon en eta y la omicron en omega, ¿sí? Entonces ahora se los complejizo un poquitito más. ¿Por qué? A ver, porque después también las palabras pueden empezar con diptongo, ¿sí? Así que ahora les pongo los ejemplos y les añado esto. A ver, alfa en eta, por ejemplo, el verbo hago, que su imperfecto es egon, hago quiere decir conducir, egon es, entonces yo conducía. La epsilon en eta, entonces por ejemplo ahí tienen el pizzo, que es esperar, y el imperfecto es el pizzon, con eta. Omicron en omega, alarga en omega, entonces el verbo orizo, que quiere decir limitar, su imperfecto es horizon. Iota en iota larga, entonces hipewo, que es cabalgar, hace un imperfecto que es hipewon, ¿sí? Ven ahí la iota, yo de entrada no puedo saber si es largo o breve. Les pongo un ejemplo con ypsilon, hybrizo, que es, entre otras cosas, puede mostrárselo como injuriar, su imperfecto es hybrizon. Pero lo que les decía es, la regla básica es la que acabamos de ver. Y ahora es aplicar qué pasaría, por ejemplo, con esos alargamientos cuando, por ejemplo, el verbo comienza con un diptongo. Entonces, la regla es la misma. Si alfa alargado en eta, ahora lo que voy a tener, o sea, en un caso que, por ejemplo, un verbo comience con I, es que voy a tener la alfa alargada en eta, y ustedes recuerden que a las vocales, como en el caso de la eta, si le tengo que añadir una iota, esa iota siempre va suscripta. Entonces es una cuestión meramente ortográfica. Si yo tengo entonces una eta, porque la alfa se alarga en eta, si le seguía una iota, esa iota se suscribe. Entonces ahí tienen, por ejemplo, el verbo jaireo, que es tomar. Su imperfecto es gereon, ¿sí? En realidad no es así porque es un verbo contracto, pero bueno, ahora se los descontraje didácticamente. Entonces, jaireo hace gereon, tomaba. O sea, yo tomo, yo tomaba. Entonces, el sistema es el mismo, no es que no estamos aprendiendo nada nuevo. Lo único que tengan presente esto: alfa larga en eta y la iota se suscribe. Lo mismo va a pasar con una palabra que empiece con ei. Un verbo que comience con ei. Ei es epsilon alarga en eta y la iota se suscribe. Entonces, un verbo como ikatso, que entre varias acepciones lo podemos traducir como comparar, tiene un imperfecto que es ekatson. O sea, yo comparaba, yo igualaba, por ejemplo. Hoy, omega, iota suscrita. ¿Ven? Es lo mismo. Oikeo, que es habitar, okeon es yo habitaba. ¿Sí? Suscribo la iota. Diptongo eu, la epsilon alarga en eta, y después tengo la ypsilon. La ypsilon no requiere, no le pasa lo mismo que la iota, así que ahí no hay ningún problema. Entonces, un verbo como heurisco, que es hallar, encontrar, hace un imperfecto que es heuriscon, yo encontraba, ¿sí? Bueno, y por último, un diptongo au. Alarga en eu, entonces auxano, que es un verbo que quiere decir acrecentar, tiene un imperfecto que es euxanon, ¿sí? Es simplemente, digamos, lo que les añadí acá son algunos ejemplos y para que vieran qué pasaba en el caso de que el verbo comenzaba con diptongo, pero nada más que eso. En todo caso, digamos, la complejidad para detectar a estos imperfectos es, ojo, entonces con la eta, que puede provenir o de una alfa o de un epsilon. Esa es la única, lo complejo, digamos, para reconocerlos, que la eta puede provenir o de una alfa o de una epsilon. Bien, lo que vamos a ver ahora son algunos ejemplos de excepciones de aumento silábico y aumento temporal. Lo vemos simplemente porque estas excepciones se dan con algunos verbos que son muy frecuentes, entonces si se los llegan a topar es mejor que sepan la explicación de por qué ocurre esto, ¿sí? Entonces, a ver, una excepción respecto al aumento silábico. Ustedes van a ver que hay verbos que comienzan con vocal, pero
van a llevar aumento silábico, o sea, van a añadir un epsilon a su tema o raíz, ¿sí? Y esto se da porque en origen ese verbo comenzaba con una consonante que después desapareció, pero deja sus huellas, evidentemente. Entonces les pongo ahí, por ejemplo, este verbo jandano, cuyo imperfecto es geadon. Entonces ustedes ven ahí en geadon que la alfa está precedida por un aumento silábico, la epsilon, ¿sí? ¿Por qué se da esto? Porque en origen este verbo jandano comenzaba con una semiconsonante o semivocal, que es ese signito que yo les pongo ahí en rojo, que es una vau o digama, que es un sonido U, B, por eso es semiconsonante, semivocal. Entonces, como en origen eso era, ese jandano estaba precedido por esa semiconsonante, o sea que evidentemente ahí funcionaba, porque las semiconsonantes son semivocales, lo que les pasa es que a veces funcionan como consonantes y a veces funcionan como semivocales. Entonces, en jandano esa semiconsonante evidentemente funcionaba como consonante y eso hizo que su imperfecto entonces añadiera una sílaba en lugar de alargar la vocal, porque en origen no era una vocal el inicio de ese verbo, sino esa consonante vau o digama, ese es el nombre. Es una letra que después desapareció en el griego, pero bueno, deja sus rastros. Otro caso es el del verbo ejo. Ejo quiere decir tener, es un verbo muy frecuente. Entonces, ¿qué le pasa a ejo? Pasan dos cosas con ejo. Que fíjense que el imperfecto es eijon. Originariamente empezaba, fíjense ahí, con una consonante que después cayó y entonces esa consonante hacía que digamos, el verbo hiciera aumento silábico, o sea que agregara epsilon, pero que después ese epsilon en contacto con la epsilon con la que comienza el verbo propiamente, se contraen y dan como resultado ei. ¿Sí? Entonces, como resultado yo tengo ese eijon, o sea, si uno lo mira por la lógica de lo que acabamos de ver, no le iban a encontrar ningún sentido. Entonces, el motivo de que el imperfecto de ejo es eijon es este. Si no les sirve toda esta explicación de historia de la lengua que les doy, a mí siempre me parece importante que tengan las herramientas. Si no les sirve la explicación que les doy, los confunde, no se lo aprendan, no hay problema. A mí me interesa que las vayan viendo estas particularidades de la lengua griega, porque al ser una lengua antigua a veces, digamos, pasan estas cosas que quedan como estos rastros de usos antiguos, pero bueno, si no les sirve esta explicación, bueno, se aprenden de memoria que esto puede pasar, ¿sí? Que hay verbos que simplemente uno los ve, que son verbos comenzados con vocal, pero que bueno, uno les encuentra estas rarezas o estas particularidades de que comienzan con vocal, o en este caso del verbo ejo, que comienza con ei, ¿sí? De hecho, con el verbo ejo y con verbos que son muy frecuentes, que hacen estas particularidades, es probable que el diccionario, en el caso de ejo seguro, el diccionario, incluso el diccionario con el que ustedes trabajan, el manual, el chiquito, les ponga la forma suelta, eijon, sueltita. Eijon es el imperfecto de ejo, porque bueno, los ayuda un poco precisamente por la rareza del fenómeno, ¿sí? Entonces, independientemente si no les sirve la explicación histórica, bueno, ejo hace imperfecto eijon, porque sucede. Les pongo otro ejemplo, jorao, es un verbo que quiere decir ver, también es bastante frecuente, y también ven que en origen comenzaba con esta semiconsonante vau o digama, entonces su imperfecto es georaón. En realidad, de nuevo, jorao es un verbo contracto, enao, entonces yo ahí se los descontraje para no generarles más lío, pero me interesa que sepan esto porque jorao, de nuevo, un verbo como ver aparece muy, muy frecuentemente. Y excepciones respecto del aumento temporal. Van a ver que hay diptongos iniciales que a menudo aparecen sin aumento. Esto, digamos, es simplemente para que también lo tengan presente. Entonces, un verbo como ikatso, que lo vimos antes, que quiere decir igualar, comparar, ustedes lo pueden encontrar en su imperfecto como ekatson, con eta y eta suscrita, o como eikatson, ¿sí? A veces pasa eso, ¿sí? O geurisco, encontrar, lo pueden encontrar geuriscon con eta o geuriscon con epsilon, ¿sí? Simplemente, de nuevo, les menciono estas excepciones porque si se las encuentran, bueno, sepan que ocurren, o sea, que se vean avalados por alguna explicación de por qué eso sucede.
llegamos entonces al final. Vamos a hacer un breve repaso del pretérito imperfecto en la voz activa: epaidewon, epaidewes, epaidewe, epaidewomen, epaidewete, epaidewon. Acuérdense que ahí entonces desinencias secundarias y como paidewo es con consonante inicial, lo que añade es un aumento silábico, que es la epsilon. Y fíjense, por ejemplo, el detalle de que las 3 primeras personas del singular y la tercera del plural son formas nuevas que aprender. Después men y te de la segunda persona del plural y de la primera persona del plural son iguales a las desinencias primarias, ¿sí? Y después fíjense, epaidewon se lo pueden confundir perfectamente la primera persona con la tercera persona del plural. Y respecto de las formas medio pasivas, epaideuomen, epaideu, epaideueto, epaidewomeza, epaideweste y epaidewonto, ¿sí? Acuérdense en la segunda persona del singular que ese u provenía de ese so originario, que la sigma cayó entre vocales y se produjo la contracción. Yo educaba, tú educabas, él educaba, nosotros educábamos, vosotros educabais, ellos educaban. O para las formas como estamos en voz medio y pasiva se pueden confundir. Entonces educaba en mi interés o me educaba si es la forma ya sea en propio interés, en la reflexiva, y era educado, era educada si es la forma pasiva. Y por último, no olviden el tema de los acentos, ¿sí? Fíjense como en epaidewon o micron new es breve, entonces me permite llevar el acento hasta la antepenúltima, entonces lo hace. Pero fíjense, la primera persona en la voz medio pasiva, como la desinencia men es larga, no lleva el acento hasta la antepenúltima, sino hasta la anteúltima. Pero mientras pueda va a llevar el acento hasta la antepenúltima. Si puede lo va a hacer, porque esa es la regla de acentuación de los verbos. Esto pasa en todas las formas conjugadas, pero bueno, lo aprovecho y cada tanto enfatizo en eso para que lo tengan presente. Bien, y respecto del aumento, recuerden que teníamos entonces el aumento silábico y el aumento temporal. El aumento se da siempre con los tempos históricos. El silábico es el que se daba con los verbos que comienzan con consonante, que es un epsilon prefijada, y el aumento temporal, que es se da con los verbos que comienzan con vocal, y es alargar esa vocal. Bien, eso es todo entonces. Muchas gracias.